Muy buen día a todos. Qué bueno estar aquí para compartir esta nueva temática y disfrutar del diseño de la vida. Vamos a concentrarnos en uno de los temas más apasionantes que hay y pienso que es un tema inagotable, de manera que vamos a ver esta parte. Es muy probable que el próximo sábado hagamos una segunda mirada a esta temática de la ley de la extracción. Entonces vamos a entrar directamente a compartir nuestro material. Y bueno, dentro de esta temática lo que es explorar, experimentar, comprobar la trascendencia humana, o sea, que hay toda una atmósfera, por llamarlo así, más allá de lo humano. Entonces, la ley de la extracción, vamos a abordarla comenzando por preguntarnos qué es una ley. Y leyes hay muchas, pero aquí estamos hablando de una ley natural. ¿Y a qué se le llama una ley natural? Es una ley que no ha sido creada por el hombre. Es una ley que está allí, que se ha comprobado que no es una teoría, como por ejemplo la ley de la gravedad. Todo lo que tiremos hacia arriba va a caer y esto no lo creó el hombre y es una ley que vivimos todos los días. De manera que en este mundo de la hiperinformación, de la cantidad de avalancha de videos, de ideas, debemos aprender a ser responsables con nosotros mismos de pasar por un filtro lo que es y lo que no es, porque si no vamos terminando en algo que se llama sincretismo, o sea, una mezcla de tantas cosas en nuestra cabeza que al final del camino ni sabemos en dónde estamos parados. Las leyes naturales existen para proteger la vida y tienen un diseño exquisito, muy especial. Por ejemplo, ¿qué ocurriría con nuestra vida si no estuviera la ley de la gravedad? Saldríamos disparados por el espacio. Existe la ley de la rueda de la vida. El agua cae en la lluvia, en el páramo, en el rocío, forma ríos, viaja dando vida, va al mar, es evaporada, forma nubes y vuelven otra vez y traen el agua a las montañas. Es una ley experimentable y así hay muchísimas más. Entonces, una ley que protege la vida no es creada por el hombre, pero sí puede ser comprobada por el hombre a través del método científico y también de la experiencia de vida. Pero hay pseudo leyes y pseudociencias por todos los lados que solo son conceptos. Alguien se inventó un concepto y fue tomando fuerza. Hemos oído hablar mucho de la ley de la atracción, eh, que siempre busca el poder atraer y poseer cosas para ser feliz o poseer cosas para ser alguien. Y esto va totalmente en contra del diseño perfecto del cerebro y del ser humano. Yo no puedo ser feliz por tener cosas o por evitar cosas. Ser feliz es la capacidad de administrar cada día con todas las cosas que vengan. En algún momento hemos expresado una definición de felicidad como el arte de poder disfrutar la capacidad de resolver conflictos todos los días. Entonces,
esto de atraer para poseer, para tener, para ser alguien, no es coherente eh, con el diseño original, ni tampoco protege la vida. No es coherente con la ontología, que es la ciencia que estudia la razón del ser. Entonces, vamos a hablar de la ley de la extracción. Es una ley natural no creada por el hombre, pero que puede ser fácilmente comprobada, a la cual se le puede aplicar el método científico y ayuda a la protección de la vida. Vamos a ir recorriendo esto poco a poco. Veamos. En la respiración, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Si no podemos eliminar, extraer el CO2, vamos a morir. Ley no es teoría, no fue creada por el hombre, es comprobable y es vital para conservar la vida. Miremos la comida y la bebida. Nos sirve para nutrirnos, pero el comer y el beber requiere una extracción de excedentes, de tóxicos a través de la orina, de las heces o del sudor. La piel ha sido llamada el tercer riñón y necesitamos, por eso también el baño diario para tener esa piel limpia y poder respirar de alguna manera por allí. Las plantas de día producen por fotosíntesis oxígeno, pero de noche eliminan el CO2. Si no pudieran extraer el CO2, también morirían. Las plantas oxigenan la atmósfera, de manera que si esto no existiera, tampoco existiría la vida humana. Los espermatozoides tienen 3 celdas y en cada una de estas celdas hay elementos que van en su viaje hacia la fecundación del óvulo, van produciendo de alguna manera como la extracción de barreras, la eliminación de elementos que no le permitirían llegar a fecundar al óvulo. La primera es de alcalinizar el medio genital femenino. La segunda, reblandece la cápsula del óvulo. Y la tercera puede perforar el óvulo y extrae de su interior todo el contenido genético que lo entrega y se une al contenido genético de la futura mamá. Y allí ya hay un ser humano con una programación genética diferente, única. Por eso un segundo después de la fecundación del óvulo hay un ser humano completo allí. En la programación genética, nosotros venimos con esa programación de los 3.000 millones de códigos que tenemos en cada célula, pero se van contaminando con otra serie de información, procesos de herencia, procesos intrauterinos o procesos en la vida. Pero estos epigenes mm, que pueden ser tóxicos en muchos momentos, podemos extraer esa parte tóxica y volver los genes a la programación normal. Hay otra serie de cosas que nos van a sorprender, pero hablemos un poco del método científico, en qué consiste. El método científico predomina en lo que puede extrapolarse a todas las ciencias y se basa en 2 pilares fundamentales: la falsabilidad y la reproducibilidad. La falsabilidad es la cualidad que poseen todas estas proposiciones, leyes, eh, que al estudiarlas, mirarlas, revisarlas, se comprueban que son verdaderas y así se puede reevaluar aquellas que, aunque hayan tomado mucha fuerza y que se den por hecho de que existen, se pueda comprobar que son falsas.
Entonces, esto permite diferenciar al conocimiento científico del que no lo es. Hay muchísimas propuestas, proposiciones, conceptos, como la mayoría de los de la nueva era, que no son científicos, que no tienen manera de aplicarle el método eh, y comprobar que realmente sean leyes. De manera que tenemos esta forma. Por un lado, el método científico y por otro lado, la experiencia personal. Pero ¿dónde está la característica de la reproducibilidad? Es la capacidad que tiene un determinado concepto científico de ser replicado en otra persona, en otro momento, en otro lugar, en otro sitio, bajo las mismas condiciones, obteniendo el mismo resultado. Una de las cosas que comprueba, por ejemplo, el método científico son las vacunas, no las de ahora. Ahora hay muchas falsas vacunas que han hecho más daños y hay hasta sospechas de perversidad. Pero, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, que fueron de las primeras, no importa si se aplica en Colombia, en Argentina, en el Polo Norte o en el Japón, va a producir exactamente lo mismo en todas las personas que sean vacunadas, una inmunidad contra la tuberculosis. Ese es un ejemplo del método científico. Ahora, miremos el método científico en otro aspecto, como es el del perdón, que ya científicamente lo he compartido en muchos espacios. La Universidad de Stanford creó el Departamento del Perdón como parte de la formación de sus alumnos y se sabe que el perdón produce un reordenamiento cerebral que produce la activación de la neurogénesis, o sea, la reproducción de muchas neuronas, y esto ocurre en todas las personas que aprenden a perdonar. Método científico. Los procesos de la oración aumentan la concentración del el oxígeno cerebral, sobre todo en los lóbulos prefrontales. Aumenta allí toda la parte de la hemodinámica cerebral. Y entonces esto igual ocurre en todas las latitudes. Hay muchísimos aspectos en los que pudiéramos aplicar el método científico para hacerlo con una definición bien sencilla. Es un método que al aplicarlo en cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, va a producir el mismo efecto. De manera que eh, es una herramienta bastante sencilla de estudiar y de mirar cuando de alguna creencia de las que todos los días salen es cierta o no es cierta. La alteración genética, cuando se extrae y produce el reemplazo, o sea, se extrae un gen alterado, enfermo, deformado, y se reemplaza por un gen sano, produce una corrección. Hay algo que se llama la ingeniería genética o la cirugía genética, de cómo aún en la vida intrauterina se puede enviar una sonda de ARN mensajero y toma esa parte de genética que está enferma y se extrae, la ley de la extracción, y se repone con un gen adecuado. Y esta persona que empezando apenas a formarse, ya se sabe que va a tener una enfermedad cardíaca o un problema de malformaciones, ya van a ser como una persona normal. Eh, Algunos han publicado estudios de cómo se ha podido determinar un gen que se sabe que va a producir una leucemia en años más adelante, y al ser reemplazado esta persona ya no sufrirá de eso. Son de aquellas cosas que dice uno, wow, la conservación del diseño original. La extracción de un cálculo, de un apéndice, de un tumor, produce salud.
El creacionismo y el diseño original adaptativo, que son comprobables, extraen de nuestra mente la famosa teoría del Big Bang y de la evolución, la duda y la incertidumbre. Qué importante es tener claro de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. De manera que el creacionismo es lo más fácil que hay de comprobar. Y el diseño original, de esto hablo todo el tiempo, los que me acompañan en diferentes espacios ya lo han escuchado, pero es imperativo traerlo hoy. Observa lo que existe. Es maravilloso lo que existe, ver cómo un ave construye su nido, ver cómo trabajan las hormigas en equipo, ver cómo la arquitecta de la araña construye sus redes perfectas y son una obra de arte, y cómo va cambiando su diseño a través de los momentos en su vida. Cómo el águila no solo consigue una pareja única para el resto de su vida y diseñan unos nidos increíbles que son como incubadoras y cómo entrenan a sus polluelos para que aprendan a volar y a cazar y cómo el águila cuando ya tiene cierta edad produce una forma de extraer sus uñas curvas, su pico encorvado y hay una renovación, un rejuvenecimiento para la otra mitad de su vida. ¿De dónde salió todo esto? Pero lo más impresionante es que absolutamente nada en todo lo que existe es repetido. Uno nunca podrá conseguir dos cosas iguales. Hablemos de algo más evidente, como son los gemelos genéticamente idénticos. Genéticamente son idénticos, pero su programación es diferente. Por eso un gemelo puede terminar siendo músico y el otro de música cero. Por eso un gemelo puede terminar desviado al alcoholismo y el otro no. No hay nada repetido en el universo y esa impronta va totalmente en contravía de la teoría de la evolución. Eh, He mencionado muchas veces las primeras dos leyes de la termodinámica, que son leyes y que no tienen ninguna cabida ni ninguna explicación en la famosa teoría de la evolución. Entonces, los que plantean ya como hecho que la evolución existe, realmente se le ha llamado el diseño original adaptativo, o sea, lo que existe a través del tiempo, de los cambios, de, de la, del clima, de la naturaleza, de las generaciones, se va adaptando. Pero hasta ahora jamás se ha podido comprobar ni se comprobará que una especie ha sido convertida en otra, que sería el verdadero evolucionismo. Las neurociencias aplicadas, y para los que no están familiarizados con este término, las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que han estudiado las habilidades y potenciales del cerebro, sobre todo el año 2000 para acá que se descubrieron metodologías para estudiar el cerebro en vivo, funcionando, apagándose, prendiéndose. Y dentro de esto existe la metacognición. La metacognición es la capacidad que podemos desarrollar y que todo cerebro tiene para pensar en lo que pienso y eliminar los pensamientos tóxicos. Y aún se ha desarrollado una metodología para eliminar las redes neuronales tóxicas físicamente. Entonces, otra vez la ley de la extracción. Cuando trabajamos con personas que tienen estados mentales alterados, no estoy hablando de enfermedad mental, sino de estados mentales. Entonces podemos ir poco a poco extrayendo de ellos la dependencia a los fármacos, a los ansiolíticos, a los medicamentos psiquiátricos, hacia la curación de muchos estados mentales
y potenciar su salud mental. Sigamos viendo el apasionante concepto comprobable de la ley de la extracción. El oro, cuando lo pasan por fuego, queda refinado, o sea, le extraen todos los contaminantes y queda puro. Entonces, donde miremos está la ley de la extracción operando, pero nos levantamos cada día más con querer obtener cosas. Así no sea que estés creyendo en la ley de la atracción, en la falsa ley de la atracción, pero no se trata de atraer, de poseer, de conquistar cosas. No, sí hay unos procesos de administración de la vida respecto al dinero. Por ejemplo, todo lo necesitamos para comer, para vivir, pero el dinero no puede ser una meta, es un medio. De manera que este es como un escenario, un horizonte para que tengamos en cuenta más lo que debemos extraer todo el tiempo de nuestra vida que tratar de atraer cosas. La contemplación del diseño de cada cosa o de cada ser vivo es la mayor expresión de una sabiduría no humana. Hasta ahora no han desarrollado desde la arquitectura o desde cualquier otra disciplina la capacidad de hacer un arco iris, de decir, bueno, voy a programar un sistema para que el arco iris aparezca ya en el horizonte, tal día, tal hora, y así muchísimas cosas. ¿Cuánto trabajo ha costado para hacer llover un poco en las sequías o cuando hay estos incendios voraces que han acabado con miles de hectáreas? ¿Cuánto nos cuesta? Entonces hay un diseño que debemos respetarlo, porque nos lleva a comprender que hay un diseñador. Lo mencionábamos hace unas charlas atrás de Robert Williams, el premio Nobel de Física, que fue aquel que descubrió un eco que se creía que podría ser el eco del Big Bang. Y 40 años después, él hace un prólogo de un famoso libro y dice, ha pasado la vida y solo hemos podido estudiar el 4% del universo y el 4% de lo que existe. Y cuando miro al cielo y veo la inmensidad de las estrellas y las galaxias, me pregunto, ¿de dónde ha salido todo esto? Y entonces concluyo que los no creyentes estamos empezando a mirar las cosas que plantean y que viven los creyentes. Hay un diseñador de la vida. Cada día viene prediseñado. El adquirir sabiduría extrae la ignorancia, pero precisamente es una sabiduría que no es humana. Es una sabiduría que está diseñada y programada para cada uno de nosotros dentro del diseño único de la singularidad que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando adquirimos esta sabiduría, mucho del sincretismo y de la mezcla de cosas que también producen altibajos emocionales, entonces son extraídos de nuestra vida. Y ese ha sido uno de mis testimonios de vida, como tantos años en depresión y en timidez vino esta sabiduría y barrió, limpió mi mente y se activó el original que el creador había diseñado en mí, y esto está para todos. La activación de la autoestima extrae el papel de víctima. Y observemos lo siguiente. Cuando desde la fe y desde la espiritualidad nosotros podemos irnos nutriendo de un desarrollo integral en la vida, también tenemos que protegernos de qué cosas vuelven a entrar a nuestra vida.
Hoy ya se sabe y en muchos países está tomando una fuerza grande de eliminar los medios digitales de los colegios, porque es más el daño que hacen en el cerebro que la ayuda en el aprendizaje. Suecia ha sido uno de los promotores. Acabo de enterarme que en Colombia ya hay varios colegios eh, que prohibieron el uso del celular mientras están en la actividad escolar. De manera que debemos cuidar nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es un basurero, es todo lo contrario, necesitamos limpiarlo, cada día más aplicar la ley de la extracción, sacar falsas creencias, falsas emociones, cambiar hábitos, adicciones y proteger el órgano más valioso que tenemos, que es nuestro cerebro, y que entre otras es el órgano que se va rejuveneciendo si le damos las condiciones hasta el último día de vida. La atención plena. Cuando aprendemos a vivir un día a la vez, el aquí y el ahora, soltando el pasado, no teniendo ansiedad por el futuro, esto permite que muchas personas sean restauradas, o sea, extraído de su cerebro la mente dispersa, los trastornos de déficit de atención y los ataques de pánico y muchas otras cosas. La actitud positiva extrae la creencia de minusvalía y desesperanza. Minusvalía es yo no valgo mayor cosa, yo solo hago lo que hace todo el mundo, estar allí en ese nivel del enemigo llamado promedio. Entonces hay una riqueza increíble en lo que en algún momento he llamado eh, el 3 en 1, que son tres características que ya están en nosotros y ni siquiera las tenemos en cuenta ni pensamos en ellas, que son la atención, la actitud y la autoestima. Son los tres elementos vitales en la vida. Quiero repetirlos. La autoestima, o sea, ¿qué tanto valgo? Yo no valgo por el tener, ni por el aplauso público, ni por un puesto, ni por el dinero, ni por la política. El valor intrínseco que hay en nosotros está en el diseño que ya traemos. Y esa autoestima crece cuando la ley de la extracción pasa y limpia toda la basura que llegó del exterior. El segundo es la atención. Yo debo desarrollar la capacidad de fijar mi atención cada día, de decidir dónde la coloco, no que mi cerebro ande viajando disperso por todos los lados. Y el tercer elemento es la actitud. Mi actitud frente a la vida debe ser positiva, debe ser de fe, de amor, de trascendencia, de servicio, de realización. ¿Qué le da sentido a tu vida? Eso se llama actitud. Entonces, esta tríada es fundamental para tener equilibrio y calidad de vida y debe ser entrenada en cada persona. Bueno, siempre traigo a colación las dos características más importantes del cerebro. Uno es la neuroplasticidad, esa capacidad de formar redes nuevas, redes limpias, redes que produzcan una mirada acorde al diseño de cada día. Y la neurogénesis, que es la reproducción de nuevas neuronas. Entonces esto también lleva a eliminar muchos de los aspectos tóxicos de nuestra mente. Hay otra cantidad de características espectaculares, la empatía, la asertividad, la resiliencia, son características que están en nosotros. Viene desde lo genético, pero tenemos que aprender a desarrollarlas. Entonces, activar la empatía, la asertividad, la resiliencia, la filantropía, extrae el aislamiento, el rechazo, la soledad. El altruismo y la filantropía lo mencionaba ahora, extrae el egocentrismo, la indiferencia, la indolencia.
de vivir solo para mí. Egocentrismo viene de ego. Hemos visto muchos aspectos de la ley de la extracción en la parte física, en la parte del contexto de la naturaleza donde vivimos. Hemos mirado también la ley de la extracción en el campo de lo psicológico, en el campo de las relaciones. Pero vamos a darle una mirada a la ley de la extracción en el campo de la espiritualidad. El perdón extrae el rencor, la amargura, las heridas, el rechazo. Yo no he visto cosa que sane más a una persona que cuando aprende a perdonar y a perdonarse y a pedir perdón. De manera que hay mucho. Hoy estamos haciendo un recorrido de ese gran gimnasio de la ley de la extracción. La ley del nuevo nacimiento, si nunca has escuchado de esto, contáctame. Es el regalo más grande que puede tener un ser humano, la experiencia del nacimiento espiritual. Extrae falsas creencias y tradiciones. El nuevo nacimiento nos lleva a vivir una activación del espíritu que extrae, echa fuera la muerte espiritual que sin darnos cuenta hemos vivido desde que aterrizamos en este planeta. La relación con Dios extrae la religión, y lo digo con respeto. La espiritualidad no se activa, se experimenta y se vive por tradiciones ni por repeticiones. Parte de la etimología de religión es religare, que quiere decir estar repitiendo rituales u otra serie de cosas. La espiritualidad es la activación de la relación con ese creador y el descubrir mi diseño único. No hay otra manera. Si no lo haces, te pierdes de lo más grande que tienes. De manera que meterse en la experiencia relacional con Dios es una experiencia increíble, transformadora, que nos lleva a procesos de madurez. La ley de la verdad no es humana. O sea, la ley de la verdad extrae el engaño, el humanismo, el creer que somos dueños de todo y que podemos hacer lo que querramos. ¿Cuántos años han pasado para que la humanidad pudiera descubrir cómo estudiar el cerebro? ¿Cuántos siglos han pasado para poder colocar un aparatico en Marte? ¿Cuántos siglos de esfuerzo han pasado para que el hombre pudiera viajar al espacio? ¿Cuánto le ha costado al hombre? Porque es que la ciencia descubre y el hombre descubre lo que Dios le permite, porque es el diseñador, es el dueño. Y no reconocer esto es entrar en soberbia, en altivez. De manera que la activación espiritual también extrae el ateísmo. Y esto lo digo con todo el respeto y con todo el cariño por cualquier persona que haya tomado la decisión de caminar por el ateísmo. En alguna oportunidad le compartía a un ateo en Argentina de cómo podría él enseñarme a ser ateo, cómo podría él explicarme el ateísmo, cómo podría él mostrarme la aplicación del método científico al ateísmo. Y finalmente él decidió más bien conocer la espiritualidad, porque encontró sus límites. El ateísmo es un pozo de incertidumbre. El ateísmo, sin teo es Dios. Una vida sin Dios es una vida que no tiene sentido. Entonces, todo va a terminar ahí en la muerte. No tendría sentido la perfección de la creación.
La misericordia extrae el juicio, la murmuración, la condena, el estar señalando los estados desfavorables de otros. ¿Quiénes somos nosotros para esto? Algo que aprendí hace algunos años y que conmovió hasta las lágrimas mi interior es que detrás de cada rostro hay una historia de vida que merece respeto, merece respeto. Ayer observaba a un chico bastante deteriorado pidiendo limona en la calle y decidí sentarme a hablar con él y conocer su vida. Y cuando empezaba a contarme, salían lágrimas de sus ojos, porque él no decidió esa vida, él no decidió nacer bajo esos hogares tóxicos, pero sí estaba en la cárcel de la incertidumbre. Entonces, poder transmitirle muchas de estas cosas en un lenguaje acorde a su nivel, veía cómo nacía en sus ojos un brillo de esperanza. Decía hay un camino, decía hay una manera. Nosotros no somos espectadores del diseño del universo, somos el centro. No somos los creadores, pero sí los administradores de ese diseño espectacular si nos permitimos la ley de la extracción. La contemplación indagativa extrae la reactividad y el juicio, otro de los elementos súper sanadores en un ser humano. Contemple sin introducirle nada. Contemplar es mirar qué hay, no juzgar, no señalar, no ponerle improntas a lo que estoy viendo, solo mirar qué hay, comprender y ayudar. Esto produce una activación interior muy, muy especial, pero aparte de esto, produce realización en el ser humano. Nosotros hemos sido diseñados para servir, para aportar, de manera que lo he enseñado muchas veces. Ese cáncer que tenemos de mirar, juzgar y reaccionar al ser eliminado produce gran sanidad interior. La paciencia y el desafío extrae la queja y los problemas. Por eso todo el tiempo los que me han acompañado saben que para el cerebro es increíble hablar, perdón, de desafíos, de conquista, de logros, no de la queja y del problema y de me están alterando mi comodidad. Aprender a volar por encima del pantano nos extrae la esclavitud de la rutina y de una vida desgastante. El arrepentimiento hace parte de la espiritualidad. Y vamos a entrar en un tema que a muchos no les gusta, pero es el peor lastre que tenemos como humanidad. Entonces, sin la corrección de los pensamientos, las emociones, las decisiones, mi actitud, mi estilo de vida, voy a estar huérfano de la intervención de ese creador en todo el diseño que nos regaló. La orfandad es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces lleguemos a la esencia del cáncer del ser humano y se llama pecado. Muchas personas no les gusta que se les hable de esto. Eso es la religión que viene a prohibir cosas. Yo no estoy hablando de religión aquí para nada. Estoy hablando de qué quiere decir la palabra pecado. La palabra pecado quiere decir fracaso, quiere decir errar en el blanco. Del hebreo y del griego
tienen la misma definición: fracaso. Cuando entendemos que el diseñador dice no peques, está diciendo no te destruyas. En alguna oportunidad que viajé con la comunidad de Alcohólicos Anónimos tratando de salir de mi cárcel y mi miseria, eh, allí hay unos parámetros, no todos estoy de acuerdo, pero la gran mayoría sí. Y cuando alguien se iba de las terapias del grupo, se le decía, por favor, después de esa experiencia que vas a ir a vivir, ven y nos cuentas cómo te fue. No había nada que nos edificara más a nosotros que la historia de un alcohólico recaído. Cuéntanos cómo fue esa estrellada otra vez, porque eso nos nutría. Algo similar es acá. Usted quiere practicar aquellas cosas que están por fuera del diseño original, por favor nos cuenta después cómo le fue, porque el fracaso está asegurado, la estrellada está asegurada. Los grandes magnates eh, de los últimos tiempos, como Aristóteles Onassis o Henry Ford, su legado al final de los días era: hubiéramos dado toda nuestra fortuna por haber vivido en paz y por ser felices. Entonces no es el dinero. No me cansaré de estar mencionando esta pandemia en la que vivimos, que ya se ha vuelto una endemia, de querer las mujeres colocarse prótesis y hacerse todo este tipo de cirugías y lo que sea para valer un poquito. O sea, su autoestima está basada en la imagen externa, porque si no, no valen nada. ¿Quién te dijo eso? La cultura, la moda, eh, el mundo de los antivalores. Y es el reflejo de una pobrísima autoestima. De manera que es hora de despertar y darle una mirada. Dice el manual de vida, que es la palabra de Dios, que es su honor, que es su prestigio y es su reputación, y es el dueño y diseñador de todo. Él dice que en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva al diseño original. Por amor, esta es una expresión de puro amor, no es una expresión de amenaza o de sentencia, es de amor. El arrepentimiento produce una restauración del original. Y el arrepentimiento no es un estado de decir, decido no volver a hacer esto porque no podemos. El arrepentimiento es, transfórmame, ayúdame. Por eso hay una enseñanza tan especial que la vamos a mirar ahorita un poco adelante, pero completo esta enseñanza aquí donde dice: pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Por eso Jesús decía que Él es el camino de la vida. Por eso es tan importante no desechar la Biblia y no desechar muchas cosas por, por esa distancia que se quiere tomar de las comunidades religiosas. Es que aquí estamos hablando de una relación personal, no de tener que meterse a una comunidad. Y no estoy diciendo que no lo hagas, es decir, eso es una decisión muy personal, pero tu relación con Dios no la puedes negociar. Por eso, cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita, extrae el pecado del mundo. Todo el tiempo está diciendo: ven y yo te restauro, hago de ti una nueva persona.
te limpio de todo pecado, te lavo de todo pecado. Por rojo encendido que llegues aquí de toda esa contaminación, como nieve blanca quedarás. Eso se llama la ley de la extracción. Y finalmente, también nos ofrece una eternidad. Entonces, ese manual perfecto de cómo está diseñado todo también nos invita a comprobar a un Dios vivo y de amor, donde dice que el amor extrae el miedo y el temor y la incertidumbre, ley de la extracción. El perfecto plan de Dios da a cada uno cómo extraer la temporalidad. Vivimos atrapados por tener lo temporal. El día que nos muramos no nos vamos a llevar nada. En cambio, Él nos invita a extraer la mirada de lo temporal para ponerla en lo eterno. La guía y protección de su espíritu, del espíritu de la verdad, que extrae la incertidumbre, el miedo, el quién podrá ayudarme. La ley de la extracción activa el diseño original. Este es uno de los regalos más impresionantes. Cuando esta ley de la extracción pasó por mi vida, apareció el original que estaba diseñado en mí. No existe el gen de la depresión ni el gen de, de, la, de la angustia, ni el gen de la timidez, ni el gen de, eh, del alcoholismo, ni el gen de la drogadicción. No existe. No existe el gen de la mala suerte. No existe el gen de la mala administración. Lo que existen son engaños en nuestra mente que la ley de la extracción los limpia y produce un florecimiento, un renacimiento del diseño original. La ley del nuevo nacimiento extrae la muerte espiritual en la cual vivíamos y ni siquiera sabíamos que estábamos muertos espiritualmente. Entonces, permite experimentar la buena aventura del diseño original. Cuando se activa la originalidad, la vida se vuelve una aventura espectacular. La mansedumbre y la humildad extraen el ego y la soberbia y la autosuficiencia. La paz espiritual sobrepasa los cálculos imperfectos del humano. La letra mata, pero el espíritu da vida. Creer en las filosofías y en todo esto nos lleva a una vida miserable. Pero creer en la ley de la vida y del espíritu es una transformación increíble. Ahora, cuando este concepto de la letra mata es, por ejemplo, usted puede saberse el Padre Nuestro y repetirlo las veces que quiera, pero nunca practica lo que está saliendo de su boca, se está muriendo cada día más. Por eso la letra mata, pero el espíritu da vida. Y todo esto nos permite conocer a Dios a través de Jesús, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquel que no experimente, crea y se meta en el camino, la verdad y la vida, le está sencillamente diciendo a Dios mentiroso. Y es lo peor que te pueda pasar. Ok, con esta introducción, pues espero que podamos comprender que la vida tiene un diseño increíble y que es un diseño irreemplazable.